El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y que el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. El día de hoy, hermanos, estamos celebrando el miércoles de la segunda semana de Cuaresma. Y con ello hemos escuchado un evangelio que, además de ser muy fuerte, además de ser muy intenso, podemos descubrir en él 3 temas. El primero de ellos es aquel momento en el que el Señor Jesús aparta a los apóstoles, van de camino a Jerusalén y les anuncia su tercera pasión o la tercera pasión, es decir, el momento en el que el Señor Jesús morirá con esa muerte en cruz. Ese acontecimiento, o al menos esa experiencia de los apóstoles, al narrarles el Señor Jesús por tercera ocasión o por tercera vez cómo será su muerte, por un lado podemos describir que es muy gráfica. Quienes han estudiado con más precisión la Sagrada Escritura dicen que posiblemente ese fue un añadido. Quizás podrían ser las palabras que el Señor Jesús dijo, quizás no. Pero podemos nosotros reconocer que sí tenía mucha precisión el Señor Jesús de lo que iba a vivir y de lo que iba a acontecer. Sabía pues que los escribas, los fariseos, estaban molestos y no reconocían o no lo reconocían, y sobre todo les causaba mucho fastidio todo aquello que el Señor Jesús ya venía realizando, las obras, los milagros, sus predicaciones, el anuncio del mismo reino. Y entonces sabía que al estar muy molestos, lo que le esperaba era la muerte, y seguramente su muerte en la cruz sería ese acontecimiento cruel. Por ello podemos reconocer que quizás estas palabras el Señor Jesús sí las expresó y sí las dijo. El segundo tema que podemos descubrir en este Evangelio de San Mateo es aquella petición de la madre de Santiago y de Juan, cuando se postra ante el Señor Jesús y le dice, después del anuncio, que si esos 2 hijos pudieran estar uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y es ahí donde el Señor Jesús les pregunta: ¿estarán dispuestos ustedes a beber este cáliz? Y ellos, sin conciencia de lo que es beber el cáliz, dicen que sí. Y entonces el Señor Jesús les dice: ciertamente beberán ese cáliz, es decir, pasarán por la muerte, pasarán por el dolor, pasarán por la persecución. Pero de que se sienten a mi izquierda o a mi derecha, pues eso ya no me corresponde a mí, sino que le corresponde al Padre. Y lo tercero es el disgusto que provoca aquella petición de la madre de Santiago y de Juan,
aquel disgusto que les provoca a los apóstoles ante tal situación. Y de ahí se desprende la petición que el Señor Jesús les hace, al apartarlos nuevamente e invitándolos a que sean servidores. Que aquel que quiera ser grande, que sea servidor. Que aquel que quiera ser servido, más bien busque ser servidor de los demás, es decir, vivir, ser esclavo. Con ello, hermanos, con esos tres temas que nosotros el día de hoy hemos identificado, el Señor Jesús nos invita a subir, a caminar hacia Jerusalén. Sentirnos ese grupo de amigos, ese grupo amado del Señor Jesús que nos anuncia su pasión. En esta Cuaresma, precisamente, hermanos, nos estamos preparando para vivir la pasión de nuestro Señor Jesús. Así como lo hemos contemplado en momentos de alegría, en momentos de gozo, en la pasión lo contemplaremos en la cruz, en ese momento de dolor, en ese momento de sufrimiento, y no nos tendremos que desanimar. Nosotros mismos tendremos que reconocer, tendremos que probar ese cáliz. Probar ese cáliz significa probar nuestra propia vida, esos momentos amargos, esos momentos de dolor, donde sin duda no tendremos que desanimarnos. Es ahí donde tendremos que ver el rostro del mismo Cristo. Si queremos participar de su presencia, tendremos que pasar pues por el cáliz, tendremos que pasar por el momento de dolor o tendremos que pasar por la pasión. Por último, en palabras del Papa Francisco, el Señor Jesús nos invita a ser servidores. El Papa Francisco dice: la vocación de todo cristiano es el servicio. Estamos todos llamados a servir. Que no se nos olvide que así como el Señor Jesús no vino a ser servido, sino a servir, de la misma manera todos nosotros estamos llamados a ser servidores. Y es en esta Cuaresma donde el Señor Jesús nos invita a descubrir ese regalo, esa virtud, ese talento y sobre todo ese compromiso al cual todos estamos llamados. Digamos todos que así sea.